bendición It's a poder blessing to ver las generaciones, be able to see the generations. que las generaciones siguen. The generations continue. Y yo recuerdo que nací en un hogar cristiano, I remember that I was born in a Christian home. mis padres pastores, My parents pastors. y siempre mi opinión fue Always my opinion was que yo no iba a ser pastor. that I was not going to be a pastor. Y otra historia tenía el Señor para mí. But another story the Lord had for me. Y hasta entonces le estoy sirviendo. And from then on, I'm serving. Pero la satisfacción más grande que he tenido But the satisfaction that I have had es tener a mis padres pastores, is to have my parents as pastors, servir a Cristo serve Christ, y tener a mis and hijas to have my daughters que están sirviendo a that are Jesucristo serving Jesus Christ, junto a mi esposa. together with my wife. El domingo yo estaba regresando de Washington. On Sunday, I was returning from Washington. Habíamos estado en un retiro de pastores. We were in a retirement of pastors. Habíamos allí casi 700 pastores There was almost 700 pastors de todos los Estados Unidos. from all of the United States. Y tomándome esa salida de And Washington, taking out the exit from Washington, después de un tiempo tan precioso, after a precious time, el tráfico en the Washington es traffic in Washington, terrible. it's terrible. Estuve 2 horas saliendo de I Washington. was 2 hours coming out of Washington. Y era precisamente el día que estaba predicando mi hija Joanny. And it was the same day that my daughter Joanny was preaching. Y el Señor me habló a través de su palabra, And the Lord spoke to me through her word. porque era una palabra de Dios There was a totalmente. word of God. Y esto me motivó. And this motivated. Anoche, estando en el servicio de los jóvenes, Last night being in the service of the youth, predicó también la hermana, una jovencita also a young lady had preached. de 26 años, She was 26 years la old. hermana Yarisa López. Her name was Yarisa Lopez. Y Yanelita fue la traductora, And I was a translator porque la habían elegido a ella. because they had elected her. Y fue una experiencia también And it was also an experience ver cómo Dios está usando a Yaneli. to see how God is using me. Y le doy gracias a Dios por eso, And I give thanks to God for that. porque mis hijas Because my daughters, están en la verdad. they are in the truth. Y cada uno de ustedes And every one of you están en la verdad de are in the Jesucristo. truth of Jesus Christ. Y yo quisiera invitarte And I would like to invite you a abrir tu Biblia to open your Bibles en el libro de Romanos, in the book of Romans, capítulo 12, chapter 12, desde el versículo 1 hasta el 2. from verse 1 to 12. Estoy feliz también I'm also very happy de ver una familia que ha regresado del Perú. to see a family that has returned from Peru, Es Oscar y Milagro, Oscar and Milagros. que estuvieron por allá. Yo pensaba que se quedaba They were there. allá. I thought they were going to stay. Pero gloria a Cristo que está de But regreso. glory to God, Christ that they're returned. También Ismael y su familia Also que Ismael and no their están family. aquí hoy, pero ellos regresaron They también. also returned as well. Y quisiera invitarte a ponerte de pie por unos minutos And I would like to invite you to stand up for a few minutes y a orar and to pray por la hermana Flor. for our sister Flor. Fue la que hizo estos adornos aquí. She's the one who did these decorations Es here. la jovencita que ella hace las coreografías. Is the young lady that does the choreographies. Bueno, digo jovencita, pero ya está casada y tiene 3 hijos. Was a young lady, but she's already married and has 3 children. Ella tuvo que ir con su niña más pequeña al hospital de She emergencia had to go with her youngest daughter to the hospital porque estaba con unos vómitos. because she was throwing up. Pero yo creo en el poder de la oración. But I believe in the power of prayer. Ayer en el culto de oración, Yesterday in the service of prayer, Dios sanó a mami. God healed my mother. El martes sanó a la hermana de Manuel. Tuesday, the sister of Manuel. Y por eso yo digo, el Señor sigue sanando, And I say that the Lord continues sigue healing. haciendo He milagros. continues doing miracles. Y yo quiero que si tienes alguna And I petición, believe if you have a petition, un familiar a family que member necesita sanidad that needs ahora, healing now, yo quiero que repitas conmigo esta I want you oración to repeat with me this y prayer. digas conmigo, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, renunciamos ahora we give up a now toda to enfermedad all sickness. y la mandamos a salir And fuera we ask it to leave out now, conforme a lo que establece tu palabra, according to what your word que establishes, sobre los enfermos that over the sick pondremos la mano will place our hand, y ellos sanarán. and they will be healed. Por ello, en el nombre de Jesús, That's why in the name of Jesus, pido una liberación. I ask for a liberation. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, declaramos sanidad we declare healing para la hija de Flor for the daughter of Flor y para cada persona and for enferma. every person that is sick. En el nombre de In the name Jesucristo. of Jesus Christ. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Quisiera que usted abriera conmigo en Romanos capítulo 12, I would like to open with me in Romans chapter 11, versículo del 1 al 12. from verse 12 and on 1 and 12. Pero solamente quisiera compartir con ustedes 3 versos. I would like to share with you 3 verses. El verso número 1, Verse number 1, bueno, vamos a leer el second.
We're going to read segundo. aunque voy a compartirle el uno para que ustedes tengan una luz de lo que estamos hablando. I'm going to share one so you can have a light of what we're talking Y about. dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, y esto es muy enfático, lo dice el apóstol Pablo, This is very emphatically Apostle Paul says. no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra, para que pueda en esta mañana hacer el efecto que siempre ella hace. Ella nos ministra, nos alienta y nos da la guianza para seguir en medio de cada día que nos ha regalado Jesucristo. Ahora, en estos minutos que restan, donde estamos también celebrando el cumpleaños de mi amada y querida y muy amada esposa, Señor, te pedimos que tu presencia siga con nosotros aquí, tocando cada vida. Señor, queremos ser breve, pero sí queremos ser fiel a hablar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, gracias. Gloria a Dios. Saluda al que está al lado y dile Dios te Say hi to the bendiga. person next to you, say God bless you. Muy importante que nos saludamos. It's very important that we say hi to each other. Eso es wow. Qué lindo. Cuando hablamos de capítulo 12 de Romanos When we talk about chapter 12 of Romans y de versículo 1 y 2, and verse 1 and 2, hablamos de we visión. talk about vision. Y cuando hablamos de And visión, we talk about vision. la palabra visión es movimiento. The word of vision is to movement. A veces nosotros creemos que visión es estancamiento. We believe that vision is that you're stuck. No, visión es No, movimiento. vision is movement. Y cuando yo hablo de movimiento, When I'm talking about movement, estoy hablando de I'm cambio. talking about change. A veces nosotros como creyentes, Sometimes us as believers, cuando nos hablan de when cambio, they talk about change, como que nos asustamos. like we get scared. Pero los procesos de Dios, But the processes of a God través de toda la Biblia, throughout all the Bible, dice que agruparon cambios. that it grouped changes. Si usted conmigo camina en la vida de Abraham, If you walk with me in the life of Abraham, Abraham fue un hombre que en un momento Abraham that was a man that in a moment, el Señor le mostró que tenía que haber cambio. the Lord showed him that there needed to be Y change. le dijo, sal de tu They tierra come out of your land, a la tierra que yo te in the mostraré. land that I will show you. Cuando usted estudia la vida de Abraham, When you study the life of Abraham, la vida de or José, the life of Joseph, la vida de or Moisés, the life of Moses, la vida de David, or the life of David, la vida de Elías the life of Elijah, y la vida de Eliseo, the life of Elisha, fueron vidas they were lives que encerraron cambios. that they closed change. Y cuando hablo de When cambios, I'm talking about change, digo, ¿por qué el apóstol say Pablo why Apostle Paul estaba escribiendo was writing a una de las in sociedades one of the societies más avanzadas de la that historia? was most advanced in history. Era una sociedad con un desarrollo extraordinario, It was a society with a development that was extraordinary. pero era una sociedad But it was a society que había desarrollado una corrupción that had evolved a corruption tan grande so big que era muy difícil that it was very difficult ser cristiano. to be a Christian. Yo te diría en esta tarde I will tell you in this afternoon, o mañana, como le or quieras morning, llamar, however you want to call it, que a más corrupción, that the most a corruption una sociedad más en crisis, in a society that's most in crisis, lo que más requiere de Dios para what nosotros must require a God from us, es que vivamos un evangelio that we live a gospel a la altura de la verdad. to the highest of the truth. A veces nosotros decimos, wow, un evangelio a la altura de la verdad. Sometimes say, oh wow, and a gospel of the highest of truth. ¿Cómo es posible que Pablo lanza este reto? How is it Paul can put this
challenge. ¿Cómo se puede vivir un evangelio How can you live a gospel a la altura de Jesucristo? to the height of Jesus Christ? A veces nos preguntamos, Sometimes we ask ¿cómo ourselves, lograr esto? how do we succeed this? ¿Cómo se vive el evangelio? How do you live the gospel? ¿Cómo nos movemos más allá? How do we move more ahead? Yo te diría que ese es el gran reto I'm saying that is a grand que challenge nosotros en este momento that us in tenemos. this moment that we have. Es un reto sumamente complicado. It's a challenge that's very complicated. Es un reto It's difícil a challenge that's very difficult porque hay personas because there are people que nos están mirando, that are looking at us, que nos están that observando they're observing us día y noche. day and night. Y cuando yo llego al capítulo 12 And when I read to chapter 12 del libro de in the Romanos, book of Romans, en el versículo 2, in verse 2, él sugiere he que suggests tiene que haber en primer lugar that first off there needs to be un what? cambio en A nosotros. change in us. Si nosotros no estamos dispuestos a If cambiar, we're not willing to change, si nosotros no estamos dispuestos if we're not willing a que nuestra vida cambie, that our life change, no esperemos ver cambio en los demás. we can't expect change in the others. Porque el primer cambio en la vida Because the first change in life comienza en la iglesia. starts in the church. Porque la iglesia Because the church es la novia de is the Jesucristo. bride of Jesus Christ. Yo quisiera que tocaras al que está a tu I lado want you to touch the person next to you. y le dijeras, así como estás vestido de The same gala, way that you're dressed in, like gala, así como has venido en esta the mañana, same way you came in this morning con una representatividad, with a representation, la mente, the mind, la forma de pensar, the way of thinking, de interpretar la realidad, to interpret the reality, las aspiraciones the aspirations naturales, that are natural, afecta mi sentir, affects my sense, afecta mis emociones, affects my emotions, afecta affects la manera de actuar, the way of acting. cambio It changes en nuestra teología. in our theology. A veces yo digo, estamos llenos de teología, Sometimes I say we're filled with theology. estamos llenos de doxología, We're filled with doctrines, estamos llenos de teólogos, filled of all theologies, pero teólogos sin la revelación del but without Espíritu the revelation of the Santo. Holy Spirit. Porque para que pueda haber cambio, So that there can be change, tiene que haber revelación. there needs to be Y revelation. para que haya revelación, And so there to be revelation, tiene que haber unción. there needs to be Y anointing. para que haya unción, And so there can be anointing, tiene que haber manifestación. there needs to be manifestation. Pero para que haya So manifestación, there to be manifestation, tiene que haber visión. there needs to be vision. Y para que haya visión, And so there can be vision, tiene que haber movimiento. there needs to be movement. Y para que haya movimiento, there can be movement. tiene que haber cambio. There needs to be Y change. para que haya cambio, And there can be change. tiene que nacer Jesucristo. Jesus Christ needs to be born. Y por eso el apóstol Pablo dice, That's what Apostle Paul said. es necesario It's que necessary. ustedes presenten And you present vuestros cuerpos. our bodies. ¿Sabe usted que usted es un templo? You know that you are a Yo no sé si temple. usted puede tocar al que está al lado y decirle, I don't need the person next to you and say, yo soy casa de Dios. I am house of God. Porque Dios te quiere. Because God cares about Y you. yo quiero que repitas I eso. want you to repeat this. Dios te quiere para testimonio. God wants you for testimony. El diablo te quiere para casa de demonios. And the devil wants you a house of Pero demons. dile en esta mañana, But saying this morning, yo soy templo I am temple del Espíritu of Santo. the Holy Aleluya. Spirit. Yo soy un lugar sagrado. I am a holy place. Yo soy un lugar. I am a place. Y yo estoy hablando esto And I'm talking about this. porque ¿para qué es la So iglesia? for what is the church? La realidad de nuestra The sociedad. reality of our society. A veces cuando observo mi sociedad Sometimes when I observe my y society, digo tremenda the sociedad, tremendous society, los procesos de the desarrollo process of involvement que tienen que ser examinados, that needs to be examined, ya sea en la be política, in ya politics, sea en la ciencia, or be in ya science, sea en la técnica. or be in the Pero technical. cuando llego a la iglesia But when I arrive to the y church veo el evangelio and I see the que gospel refleja el estilo de Cristo, that reflects the style of Christ, yo creo que tenemos que regresar I believe that we need to a return ese evangelio arriesgado, to that gospel that takes risk, a ese evangelio con un discipulado agresivo, a gospel with a discipleship that is aggressive, a ese evangelio that gospel que no necesita ir a las calles that doesn't need to go to the streets precisamente a protestar, precisely to protest, sino ir a las calles and not go to the streets a reflejar to reflect el estilo de the Jesucristo. style of Jesus Christ. Porque usted está aquí como Because iglesia you are here like a church para modelar, to model, para exhibir to exhibit algo que es pertinente, something that is permanent, algo que es relevante. something that is Y a relevant, veces un evangelio pertinente and something, a gospel that is pertinent.
un evangelio relevante, or relevant, lo presentamos con mediocridad. we present it like a mediocre Lo presentamos con pobreza. or with poverty. A veces hacemos como Adán y Eva, Sometimes we do like Adam and Eve porque tenemos la tendencia because we have the tendency a no responder. to not respond. Nos escondemos como Adán y We Eva hide like Adam and y Eve, nos ocultamos con hojas and we hide ourselves with leaves porque no queremos responder. because we don't want to respond. Otros optan Others, they opt por ignorar lo que está to pasando. ignore what is happening. Pero el apóstol Pablo But dice, Apostle Paul said, esto se trata a perder el miedo. it's about losing that fear. Muchas veces vas a tener que perder la reputación. Sometimes you're going to have to lose that reputation. Tal vez no tienes mucha reputación para esta sociedad. Maybe you don't have a lot of reputation for this society. Y yo quiero hacer un freno aquí. And when I stop here, Hoy en día hablar de pentecostales. so nowadays we talk about Pentecostals. Hoy en día hablar de Nowadays pentecostales. we talk about Pentecostals. Y acabo de venir de un retiro de casi 700 pastores. And I just came from a retreat from almost 100 pastors. Hablar de pentecostales Talk about Pentecostals. es hablar de Is fanáticos, to talk about fanatics, de gente loca, people that are crazy, de gente que está fuera de liga. people that are out of this league. Pero ¿sabes algo? But you know something? Hablar de To pentecostales talk about Pentecostals es hablar de poder de Dios. is talking about power of God. La sociedad no va a querer reconocer The society is not going to want to recognize que los cambios vinieron that the changes they por los came movimientos because of pentecostales. the Pentecostal movement. La sociedad no va a querer reconocer The society is not going to want to recognize que lo que sucedió en la calle Azusa, that what happened in the street of Susa, en un momento donde estábamos en una tremenda depresión, in the months that we were in tremendous depression, Estados Unidos estaba pasando por uno de los momentos más the difíciles, United States was passing through almost moments difficult porque siempre nos trasladamos al año 30, because we always go to the year pero 30. cuando nos trasladamos a la calle Azusa, But when we go to the street of Susa, había una crisis moral, there was a moral crisis. había una crisis espiritual, There was a spiritual crisis. había un vacío en la iglesia. There was an emptiness in the church. La gente no quería ir a la iglesia. People didn't want to go to church. La iglesia era un show. The church was a La show. iglesia era un movimiento para recoger dinero. The church was a moment so we could make up money. Pero tuvo que ocurrir un avivamiento But then a revival needed to come. donde dice que hubo un grupo de gente So there was a group of people que se atrevieron a perder la reputación. that they were willing to lose their reputation. Eran bautistas, They were Baptists. eran de diferentes They were denominaciones. different denominations. Y ellos dijeron, And they said, vamos a buscar el poder del we're Espíritu going to Santo. seek the power of the Holy Spirit. Ellos dijeron, vamos a clamar al Dios que hizo los cielos y la They were tierra. going to call out to the God that made heavens and the earth. Ellos dijeron, vamos a presentar nuestros cuerpos. They were going to present our bodies. Porque hoy en día el cuerpo se exhibe ¿para qué? We're going to take the bodies exhibit for what? Para malos testimonios. For bad testimony. Si no hay una mujer desnuda, If there's not a naked woman, no se puede anunciar un you automóvil. can announce a car. Pero cuando hay hombres de Dios, But when there's men of cuando God, hay jóvenes todavía, when there's still youth, cuando hay una iglesia aquí en este lugar, when there's church here in this place, todavía se exhibe, that still exhibits, que todavía dice, that still says, hay que regresar al poder del we Espíritu. return to the power of the Spirit. Hay que volver, We need to return. porque eso es lo que va a cambiar mi Because sociedad, that's going to change my society. va a cambiar mi It's familia, going to change my family. va a cambiar mi tierra, Change my va a land. cambiar mi gente, Change my people. porque los tiempos no se cambian, Because the times don't change. no se cambian con movimientos políticos, Don't change with political movements. los tiempos no se The cambian times don't con change figuras humanas, with human figures. los tiempos se The cambian times don't change. en la visión del poder del the Espíritu vision of the Santo. Holy Spirit. Aleluya, es el poder del Espíritu It's the Santo. power of the Holy Spirit. Tenemos que saber algo, We need to know something. y es que tenemos que saber leer los tiempos. And then we need to know to read the times. Si hay algo que a mí a veces me preocupa, Something that for me it worries me. es que hay muchos teólogos Is there are many theologos que tienen mucha that teología, have a lot of theology, pero no tienen revelación, but they don't have revelation. no saben leer los tiempos. They don't know how to read the times. Y yo te estoy hablando un mensaje pastoral, And I'm talking about a message that's te pastoral. estoy hablando un mensaje como pastor de la iglesia. A message like a pastor of the church. Te quiero decir en esta mañana, I'm going to tell you this morning. hay que aprender a leer los We tiempos. need to learn to read the times. Yo no sé si usted quisiera repetir I conmigo don't know if you want eso. to repeat with me this. Hay que aprender a leer los We tiempos. need to learn to read the times. No podemos tener miedo We cannot be afraid a los retos de la cultura. of the challenges of the culture. Hay creyentes que me están diciendo, pastor, They're telling me, pastor, esto hay que responderle. Pastor says we got to respond to this. ¿Cómo vas a responder? How are you going to respond? Con ira. With anger. Los tiempos no son para responder con ira. Times have to respond with anger. Una de las formas de mostrar el miedo One of the ways to show y fear la desconfianza en el evangelio and the distrust in the gospel es quedarse callado, is to stay quiet. porque nosotros no fuimos quedados, Because we didn't no stay. fuimos traídos, We weren't brought. no vinimos acá We didn't come here para quedarnos en to silencio, stay in silence. no vinimos aquí We didn't come here para debatir la to
verdad. to debate the truth. Vinimos aquí We came here para hablar de la verdad. to talk about the truth. Cuando no nos atrevemos a hablar de We're not willing to Jesucristo, talk about Jesus Christ. porque hablar de Jesucristo Because talking about Jesus es Christ, hablar de estilo, it's talking about hablar style. de estilo de Cristo, Talk about the style of Christ. es hablar de una vida de verdad. It's to talk about our life of truth. Cuando yo vivo una vida, When I live a life, yo le venía hablando a mi esposa I hace 2 o 3 días, I came talking with my wife 2 or 3 days ago mientras estaba manejando. when I was driving. Yo le decía a I ella, would tell her, si la gente me dijera, por lo menos pastor, yo no oro. well, people at least tell me, oh, Pastor, I don't pray. Mira, pastor, yo no ayuno. Oh, Pastor, no, I don't fast. Pero vivieran una vida de verdad. But they lived a life that's Y true. hubiera un evangelio de honestidad. That there was a gospel of Yo decía, of "That's honesty." okay. I would say, eso está bien. Eso está bien. That's okay. Pero ¿de qué te vale orar 20 horas? But what is worth to pray 20 Ayunar hours 20 días. or fast 20 Y no days vivir un evangelio de verdad. and not live a gospel of truth? Porque el que te está rodeando Because the one that is surrounding va a you ver si lo que estás diciendo is going to do what you're going to es de say. verdad. It's true. Porque lo que habla Because what they talk no es lo que dice, is that what you sino say. lo que vives. Is that what you live? Y lo que vives Is what you live. lo modelas. That you model it. Porque vives para Because Jesucristo. you live for Jesus Y lo Christ. que vives para And Jesucristo what you live for Jesus Christ tiene que ser una realidad. needs to be a reality. Porque cuando la gente observa, Because the people observe, ellos van a decir, they're going to say, ahí hay un cristiano, there is a Christian. esa mujer, That woman, ese hombre that man, es diferente. he's different. Él no responde con ira. He doesn't respond with Él anger. siempre tiene una respuesta He always has a response en cada circunstancia, in every en circumstance, cada tiempo. in every time. Él sabe leer los He tiempos. knows how to read the Él time. no se parcializa. He doesn't partialize. Está metido en el terreno de He Jesucristo. is in the area of Jesus Christ. Solamente hay un enfoque. There's only one Que focus. Jesucristo es el único que puede cambiar. That Jesus Christ is the only one that can Yo change. quiero que usted le diga al que está al I lado. want to tell the person next to you. Jesucristo es el único que puede cambiar Jesus la Christ is the only one that can situación. change the situation. Jesucristo es el único Jesus Christ is the only que one puede transformar. that can transform Los creyentes viven falsas the confianzas. believers that don't trust. A veces vivimos falsas Sometimes confianzas, we live false trust, falsas expectativas. false expectancies. Tantos So much. que a veces decimos tanto que yo confiaba So much that I trust en Juanito Pérez, in Juanito Perez. pero Juanito Pérez But Juanito Perez, ya murió por la golosina de la cebolla, he died because of the onion. porque era hermano del ratoncito Pérez. Because he was the brother of Razoncito Perez. Tanto que a veces nosotros decimos Sometimes that's what we say. tan bueno que era fulano. How good that this person was. Ese hombre, yo creo que si Cristo venía, That man, I believe that if Christ will come, como le dijo una hermana a mi padre, like a sister told my father, ese hermano, si Cristo viene, that brother, if Christ comes, se va con ropa y zapato para el he cielo. goes with clothes and shoes to heaven. Y no sabe que se quedó sin ropa y sin zapatos. I don't know if you didn't, that he stayed without shoes and clothes. Porque a veces Because sometimes nosotros miramos lo que está afuera we look at what's y outside. decimos, como dicen en República We say Dominicana, like they say in the Dominican Republic, que le llaman al animal 2 that veces. they call the animal twice. Oye, ese tigre es un león. Oh, that tiger's a lion. Pero yo te vine a decir en esta But I mañana, get to tell you this morning, ese tigre no es ningún león. that tiger's no lion. El único león The only de lion la tribu de Judá of the tribe of se Judah llama Jesucristo. is called Jesus Christ. Si tu confianza está puesta en el que está sentado a tu lado, If the trust is placed on the one that's standing dile, next to mi you, confianza es muy pequeña. say my trust is very small. Pero cuando tu confianza está en Jesucristo, But when your trust is on Jesus y tú Christ, ves que los tiempos están malos, and you see that the times are y tú bad, dices la corrupción cada día es mayor, and you see the corruption every day is tú bigger. dices, estos son tiempos de oportunidades para Oh, la this is iglesia. time for opportunity for the church. Este es el momento de la iglesia. This is the moment of the church. ¿Sabe por qué es importante este momento? You know why it's important in this moment? Porque el momento de Dios Because the moment of God, son momentos opuestos there are moments that are opposed a los momentos del hombre. to the moment of man. Si nosotros vamos a aplicar para un trabajo If we're going to apply for a job, y usted llega al trabajo, and you arrive to this job, lo normal es the normal thing is que te pidan el resumen. that they ask for your resume. Te piden el resumen They ask for your y resume. te dice, cuéntame cómo eres. And tell me how you are. Bueno, yo tengo 3 So maestrías. I'll have 3 masters. Es como aquel millonario It's like that millionaire que pidió una posición that he asked for a position. y buscó 3 personas. And he seeked 3 people. Y todos decían, yo tengo 5 And they maestrías, all would say, oh, I have 5 masters. 2 Or maestrías, 2 masters. 2 bachilleratos. Or 2 bachelors. Y cuando le tocó al tercero, And then when it came to the 3rd person, él dijo, no voy a pasar la entrevista. he said, I'm not going to take out a sight. ¿Y eso por qué? And then Dice, what? yo no tengo I don't bachillerato, have a bachelor's. yo no tengo maestría. I don't have a master's.
Y dice, pero ¿qué es lo que tú sabes I hacer? say, what is it you know to do? Bueno, lo único que yo sé hacer No, the only thing that I know how to do es que yo hago caso is that I pay attention de todo lo que me to dicen. everything that they tell me. Estás contratado. Say, you're hired. Hoy hay gente con 300 There's bachilleratos, people that have 300 pero bachelors, que no le hacen caso ni a sus but they don't padres. even pay attention to their parents. Infatuados, And they're infatuated interperantes, and with temperaments blasfemos, and blasphemous, desobedientes, disobedient, gente rebelde, people that are no rebellious, respetan a nadie, they don't respect anybody, no le dan el lugar al que tiene que tener lugar. they don't give the place to the person that needs to have a place. Y usted dice, ¿a dónde es que estamos Where viviendo? is that we're living? Usted se identifica con eso, Do you identify yourself with this? que usted esté montado en la guagua That de you la be ciudad on the bus of the city o en el metro de allí donde yo monté el metro en or Washington, on the metro in Washington, y yo veía a las viejitas de pie and I would see the old ladies standing up y los jovencitos así sentados. and the young men sitting down. No les importaba esas They ancianas. didn't care about these elders. Y aquel metro que yo decía, caballero, estamos un metro bajo tierra, And this metro is all we're under the earth. a una velocidad que yo temblé. At a speed that I shook. Yo era prendido del tubo. I was holding on to this tube. Y yo le decía a mi esposa, And I would tell my wife, cuando nos sentemos, so when we sit down, le damos el asiento que sea a las ancianas. we give the seat to the elder. Aleluya. Se ha perdido todo eso. We have lost all of La that. cortesía. The courtesy. Si alguien te sujetaba la puerta, If somebody will hold the door, decime, ese es extraterrestre. oh, that's an alien. Ese no es de aquí, de esta tierra. That's not one from this earth. Porque ya no se estila la cortesía. Because it's not in style, courtesy. Ya no hay amabilidad. There's no kindness. Ya no hay respeto. There's no respect. No se respetan las autoridades. You don't respect the authorities. Cuando la Biblia lo establece, When the Bible que establishes, dice que está establecido a quienes, they establish to who? al hombre, To men. que respete las They autoridades. respect the authorities. Y cuando yo llego a este momento, When I arrive to this moment, tenemos que en esta mañana entender we have that in this morning to que el understand ateísmo, that atheism, la religiosidad, the religious, ha minado nuestra sociedad. has mined our society. Estamos llenos de gente ateos alrededor de We're filled with nuestra so many casa. atheists. Hay gente que no cree ni en la luz People eléctrica. that don't even believe in electrical lights. Tenemos gente religiosa, We have religious people. gente supersticiosa, People that are superstitious. cristianos que dicen no ponga los zapatos arriba de la mesa, Christians say, no, don't place your shoes over the table. porque eso te puede traer problemas. Because that could bring you problems. Estamos llenos de gente We're religiosa, filled with religious people. gente que creen que solamente esto es de devotos. People say, oh no, this is about devout. Pero cuando yo llego a la palabra, But when I arrive to the word, los tiempos están malos, the times are bad. pero los tiempos malos But the bad times son las are oportunidades the opportunities para reflexionar, to reflect. porque la falta de reflexión, Because of reflection, hemos dejado de reflexionar en la palabra. we have stuck to reflect on the word. ¿Cuántos en este día trajeron esta Biblia? How many in this morning brought this ¿Cuántos Bible? aman esta palabra? How many love this word? Hemos dejado de reflexionar en We la have Biblia. stopped reflecting on the Bible. Respondemos con nuestra sabiduría. We respond with our wisdom. Pero el apóstol Pablo But the Apostle Paul estaba pensando was thinking en otro estilo de sabiduría. another style of Y wisdom. Ganelli, yo quiero pararme aquí And I want to stop here para decir esto, to say this. que el estilo de Dios That the style of es un God estilo totalmente diferente is a style that's totally different al estilo de nosotros. to our style. Si usted va a aplicar para un trabajo, If you're going to apply for a job, lo normal sería, the normal thing would be, como dije hace unos minutos, like I said a few minutes ago, que usted llevara todos los that bachilleratos you take all your bachelors y todos los diplomas. and all your diplomas. Pero te tengo una historia. But I have a story for you. En la Biblia que yo tengo, In the Bible that I have, dice que cuando aquel gran profeta Samuel that when that grand prophet Samuel fue a buscar rey para Israel, went to seek for a king for Israel, él no estaba buscando bachillerato. he was not searching for a bachelor. Él primero ungió a un hombre First he anointed a man, y después vino la posición. and then came the position. En el mundo espiritual, In the spiritual world, primero está la unción first is the anointing, y después está la posición. and then the position. A veces nosotros queremos la posición Sometimes we want the position, y queremos que Dios nos posesione, and we want that God will position us. pero no entendemos But we do not que en el understand mundo de Dios that in the world of lo God, primero no es la posición, the first thing is not the position, sino es la unción, it's not the anointing, porque Dios es quien levanta. because God is the one that lifts up. Si usted estudia conmigo la If Biblia, you study with me the Bible, en el libro de Jeremías, in the book of Jeremiah, yo me encuentro a un jovencito, I encounter a young y man. si tienes un joven al lado, If you have a young person next to you, tócalo y dile, touch them and qué say importante eres. how important you are. Eres importante.
You are important. Porque cuando yo veo a este jovencito, Because when I see this young man, era un jovencito it was a young man que iba a asegurar that was going to assure la visión. the vision. A veces yo escucho creyentes que dicen, I sometimes hear believers that say, pastor, pero ¿dónde va a quedar la iglesia? Pastor, where's the church going to be La at? iglesia va a quedar en jóvenes It's going to stay with the que youth. el Espíritu Santo está The levantando. Holy Spirit's lifting up. Pastor, pero ¿en qué mano va a quedar la iglesia? But in what hands is the church going to La be? iglesia es de The Jesucristo. church of Jesus Christ. Y cuando Dios le dice a Jeremías And when God tells en Jeremiah el capítulo 1, in chapter 1, versículo 4 al 8, verse 4 to 8, él dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a quienes, a las naciones. ¿Y qué le pasó a Jeremías? what happened to Jeremiah? Y dije yo, dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy ¿qué? Soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. ¿Para qué? Para librarte, dice Jehová. Yo le pondría de los ejércitos. How Aleluya. about from the armies? Dios es quien escoge. God is the one that chooses. Dios es quien levanta. God is the one that lifts up. Cuando yo llego al salmo, a esa palabra tremenda de Samuel, Whenever to the tremendous word of Samuel, en el capítulo in 3, chapter 3, versículo 3, verse 3, versículo 4, verse 4, me fascina esto. it fascinates me. Samuel estaba durmiendo Samuel was sleeping en el templo. in the temple. Estaba durmiendo Samuel, Samuel was sleeping. donde estaba el arca de Dios. Where was the ark of God? Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, And before the lamp of God will be turned yo off, quiero detenerme aquí un I momento. want to stop here a moment. Si usted cree que la lámpara de Dios está siendo If apagada, you believe that the lamp of God is being turned off, yo te digo, no se va a apagar, I tell you it's not going to be turned off. porque va a aparecer el brazo de Jehová. Because the arm of Jehovah is going to Y dice appear. que antes que la lámpara del templo fuera And apagada, before the lamp of the temple be si off, usted lo lee conmigo el 4, if you read with me 4, Jehová que hizo, Jehovah, what he did, llamó a Samuel he called Samuel, y él respondió, and he responded, heme aquí. I am here. Dios está llamando jóvenes. God is calling you. Dios está llamando gente. God is calling people. Aquí hay jóvenes Here we have que you están sirviendo en el mundo secular, that are serving in the secular pero Dios world. los está preparando But God is para preparing lo que them viene, for what is porque coming. viene un mover de Dios, Because the moment of God is viene un arriving. mover del Espíritu A Santo, moment of the Holy Spirit. viene un mover de A avivamiento, moment of revival. viene un mover de movimiento. A moment of movement. Dios no te trajo a esta nación, God didn't bring you to this nation. una nación A nation con una credibilidad en el suelo. with a credibility in that Sí, lo digo así, una nación que ha perdido la credibilidad has lost the credibility en la política, in politicians, en la prensa, in what is en el news, orden social, in the order of the moral. society that is pero moral. está la iglesia But what is the church que tiene a Jesucristo. that has Jesus Christ? Yo no sé si usted puede decir conmigo, I don't know if you can say with aquí me. está la iglesia todavía, Here we still have the church. aquí están la gente Here we have people. al estilo de The Jesucristo. style of Jesus Hay Christ. alguien aquí que puede decir, yo estoy aquí al estilo de Say, Jesucristo. I'm here in the style of Jesus Christ. Y cuando la lámpara ya iba a ser And apagada, when the lamp was ready to be turned off, cuando ya iban a hacer close a la luz, when we were cerrar to the ahí light, estaba la voz de Dios there was the voice of God diciéndole a Samuel, telling Samuel, 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 Samuel. Dios te está llamando. God is calling you. Y usted dice, ya esto ya se acabó. That's already ended. Ya esto ya. No, this, El evangelio de allá. the gospel over there. Cuando mi abuelo, When my grandfather, cuando mi papá. when my father, Oh, aquello era. oh, that was, Pero ya. but then, Pero te repito, but I repeat, cuando yo llego a David, when I write to David, en primero de in Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, chapter 16, versículo 11 al verse 13. 11 to 13, Entonces dijo ya Samuel, hecho todo un profeta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que está donde, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él que venga aquí.
Y dice el versículo 12, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, porque los procesos de Dios son al revés. No hay posición hasta primero la unción. Y le dijo, úngelo, porque este es. Y el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de ¿qué? Del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué fue lo que pasó? What did happen? El Espíritu de Jehová vino sobre quién? Came over who? Vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat, porque hubo tres cosas que hizo Samuel. There were three things that Samuel did. Hay tres cosas que a mí me fascinaron. There's three things that fascinated me. Preguntó a David, He asked David. preguntó por David. No, he asked for David. Alguien le tiene que abrir espacio a los jóvenes. Somebody needs to open space for the youth. Hay alguien que me ha dicho en estos días, pastor, su hija va a quedar aquí de pastora. There are people told me that, oh, your daughter's not here as a pastor. Otros me han dicho, ¿por qué usted pone a su hija a predicar? They say, why does he put your daughter to preach? A su yerno a predicar. Or your son-in-law to Y le preach? dije, no te asustes a Anthony verlo predicar. Don't get scared if you see Anthony preach. Ni te asustes cuando veas a Johan predicando Or aquí. don't be scared when you see Johan preaching Ni here. te asustes cuando veas a Israel, Oh, you're scared when you see a Israel. Ismer. Oh, Ismael. Cuando veas a Joelito Junior. Oh, you see Joelito Jr. Cuando veas a Danay. Oh, you see Danai. Cuando veas a Yaneli. Oh, you see Annette. Cuando veas... Ajá. Cuando veas a Agdiel. Oh, you see Abdiel. Porque usted está mirando hoy a Agdiel. Because today you're looking at Y Abdiel. usted dice a Agdiel que va a predicar. You say Abdiel's going to preach. Pero cuando ya la lámpara está para ser apagada. But when the lamp is ready to be turned on, Cuando nosotros decimos esto ya terminó. we say, oh, this is already finished. Aparece el mover de Dios. Then comes the movement of Porque God. nosotros estamos acostumbrados. Because we are Me accustomed. gusta el pastor. Oh, I like the Porque el pastor. pastor me hace reír. Oh, because the pastor makes me Ah, laugh. porque el pastor me entiende. Because the pastor understands Ah, me. porque el pastor. Oh, because the pastor. Pero hay una generación But allá the- afuera. But there's a generation Tengo outside. que contarte esto. I need to tell you this. La noticia del viernes. The news of ¿Sabes Friday. cuál fue la noticia del viernes? You know what was Friday's news? ¿Alguien la leyó? Somebody read it. Que la mayor causa de muerte en Estados Unidos That the biggest cause of death in the United States. es por sobredosis de It's drogas. because of overdoses of drugs. Dice que ni todas las guerras juntas, And even all the wars ni together. todos los muertos por armas de fuego, And all the ones that are dead because of arms. ni todos los accidentes, And all the accidents dice que pueden compararse could be compared con las muertes de drogas. with the death of drugs. Cada un minuto Where every minute en el 2018 in the year 2018, murieron 105 personas. there's 105 people that Esto es una died. epidemia. This is an Y epidemic. yo no veo a ningún político casi hablar de esto. And I don't see no politician almost talking No about veo this. a nadie protestar sobre I don't esto. see anybody protest about this. Pero aquí está la respuesta en esta mañana. But here's the response this morning. Aquí está la iglesia de Here's the Jesucristo. church of Jesus Christ. Aquí están los escogidos por Dios. Here are the chosen from God. Y cuando la lámpara ya estaba para ser And the apagada, lamp was ready to turn on. cuando todo el mundo le dijeron vete a dormir, And everybody said, go to sleep. porque nosotros los viejos, Because us, the older ones. yo me voy a poner aquí como viejo. I'm going to put myself here like an elder. Sí, porque me duele hasta la vida. Because my life hurts. Nosotros nos cansamos, We get tired. nos fatigamos, We get fatigued. nos sentimos a veces. We feel sometimes. Una de las cosas que padece a la persona en la tercera edad Things that people in the third age they are appear of, es que se vuelve dependiente that they turn dependent y temerosa. and fearful. A veces el mayor causa de los de problemas de los ancianos That's the biggest cause of the problem of the elders. es que ellos tienen temor. And that they have fear. Nada más ellos escuchan de que allí sonó un artefacto. They only heard that the artifact sounded. Mi mamá oye un trueno My mother hears a thunder. y cree que es otra And cosa. she believes it's something else. A veces los ancianos se vuelven así, Sometimes the elders they get like this. asustados. They get scared. Pero yo te vine a hablar en esta I'm mañana going to talk to you in this de un morning. evangelio de valientes. The gospel of brave. ¿Y sabe quiénes son esos And valientes? you know who are those brave? Los que el Señor está llamando en The esta mañana. Lord is calling in this Mi morning. papá siempre dice, My dad always says, yo salí de un movimiento. I came out of a moment. A ver si te identificas con esto. Let's see if you identify yourself with De this. los embajadores de Cristo. Of the ambassadors of Christ. ¿Cuántos se acuerdan de eso? How many remember that? Embajadores de Cristo. Ambassadors of Christ. Esos eran jóvenes Those were youth
que dijeron vamos a vivir diferente. They said we're going to live different. Esos eran jóvenes Those were youth. que dijeron cuando allá vivan todo el otro extremo, They said when all the over there leave the other extreme, nosotros vamos a vivir al otro we're going to live extremo on the other extreme. para decirle a ellos To tell them que sí se puede. that yes, we can. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Aleluya. Christ. Usted podría decir conmigo a su nombre en You gloria. can say, "His name be the Y glory." yo quiero cerrar con esto. And I want to close with this. Dice que preguntó por David. So they asked for David. Lo hizo entrar a David. He made David enter. Y luego ungió a David And then he anointed David en medio de sus hermanos. in the middle of his brothers. ¿Sabe lo primero que Dios hace? You know the first thing that God does? Dios te trae God brings you y te presenta and presents you como un testimonio, like a testimony, como un cuerpo like a body vivo, that's living, santo, that's holy, agradable a that Dios. it is pleasing to God. Yo quisiera que en esta mañana I would like it then this morning, nosotros como iglesia, us like a church, porque me emocionó esta semana because I got excited this week cuando un hermano when a brother que tal vez that maybe es el que menos te piensa is the one that you least think about. me llamó y me dijo, pastor, He would call me and said, "Pastor, algo Dios está haciendo. something God is doing." Y yo le dije, sí, And I said, "Yes, Dios te lo ha revelado. God has revealed it to you. Algo Dios está haciendo. Something God is doing. Viene un movimiento. A movement is coming. Viene algo de Dios. Something of God is Anoche coming." yo estaba en Margate. Last night I was in Margate. Había casi 500 jóvenes. There's almost like 500 youth. Y había una jovencita de 26 And años. there was a young lady of 26 years old. La hermana Yarisa The López. sister Yarisa Lopez. Estaba predicando la palabra. She was preaching the word. Y de verdad que yo fui tocado. And the true thing, I was touched. Y yo puedo decir en esta tarde, And I could say in this afternoon, la obra de Dios the work of God continúa. continues. El evangelio de Cristo The gospel of no va Christ a ser destruido. is not going to be Porque destroyed. aquí no se trata de cuidar el evangelio. It's not about taking care of the gospel. Se trata de ganar al It's perdido. about to win the lost. Porque el mundo sabrá Because the world will know que todavía hay that esperanza. there still is hope. Que todavía hay vidas que van a ser That transformadas. there's still lives that are going to be transformed. Que todavía hay vidas que van a ser cambiadas. There's still lives that are going to be changed. Que todavía hay vidas que van a venir There's still lives that are going to a come los pies de to the Jesucristo. feet of Jesus Christ. Pero el Señor cuenta contigo. But the Lord counts with you. Yo quiero